amigos, bienvenidos a C&C, Ciencia y Conciencia, el programa que da respuesta a conciencia a tus preguntas de ciencia. Después de los 2 capítulos anteriores, ya estamos en condiciones de responderos a la principal pregunta que nos habéis hecho. ¿Existe el cambio climático? El clima es un organismo vivo y como todo organismo vivo, evoluciona. Todos sabemos que a lo largo de la historia se han sucedido diversas eras glaciales, incluso cuando no había ningún hombre pululando por allí. Lo fundamental es responder si el calentamiento global observado en los últimos 50 años ha derivado en un cambio climático y sobre todo, si es el hombre el culpable. Hoy abordaremos la primera cuestión. ¿Existe el cambio climático? Veremos los hechos observados y sus fundamentos científicos. Pero empecemos por el principio. Los principales informes acerca de cambio climático son los del IPCC. Pero, ¿qué es el IPCC? IPCC. Probablemente has escuchado estas siglas previamente. El IPCC es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Esta organización fue creada ya en el año 1988 por la Organización Mundial de Meteorólogos y por la Organización de Naciones Unidas. El IPCC realiza informes sobre el cambio climático que se está registrando en la Tierra. Estos informes son extremadamente minuciosos. De hecho, el IPCC tomó 7 años en completar y actualizar su tercer informe. A este último informe, el llamado AR4, presentado en Valencia en el año 2007, contribuyeron más de 2.500 expertos de más de 130 países. La importancia de estos informes fue reconocida por la concesión en el año 2007 del Premio Nobel de la Paz al IPCC por crearlos y al Gore por difundirlos. Solo tenemos registros directos de temperatura a partir de 1850. ¿Cómo pueden entonces los científicos obtener datos de cómo era la temperatura del pasado? La ciencia tiene multitud de vías de conocimiento. Por ejemplo, técnicas que analizan los anillos de crecimiento de los árboles cuyo grosor depende de la temperatura. Este tipo de técnicas permiten analizar rangos de hasta unos 1000 años de antigüedad. Otras técnicas analizan las burbujas de aire atrapadas en capas de hielo a distintas profundidades en los hielos de glaciales y casquetes polares. Esta técnica es, de hecho, una de las principales herramientas de la paleoclimatología que permite cubrir amplios rangos de unos 800.000 años. Pero, ¿cuáles son los resultados? La última década es la más cálida desde que hay registros directos de temperatura. En el último siglo hemos tenido un fuerte incremento de la temperatura media mundial de 0,74 grados. Los datos locales son todavía más alarmantes. Europa ha incrementado en 0,9 grados centígrados y España en 1,05 grados centígrados. Es más, en el presente siglo se espera que la temperatura media del planeta suba nada más y nada menos que entre 1,8 y 4 grados, lo que en España puede llegar hasta 6 grados. A su vez, el nivel medio del mar subió entre 10 y 20 centímetros en el siglo XX y puede llegar a subir entre 18 y 59 en el siglo XXI. Ello se debe no solo al deshielo, sino en un 75% a la propia dilatación térmica que sufre el agua al calentarse. La subida del nivel del mar para este siglo es especialmente preocupante. De hecho, el propio IPCC nos advierte que tan solo una subida de 40 centímetros provocarán inundaciones que afectarán desde 75 a 200 millones de personas para el 2080. De hecho, ya hay afectados directos. Toda una nación está próxima a desaparecer bajo las aguas del Pacífico Sur. Se trata de Kiribati, un archipiélago con una población cercana a la de la ciudad de Cádiz.
unas 110.000 personas. Por suerte para ellos, el gobierno de Nueva Zelanda va a darles acogida a esta nueva Atlántida de refugiados climáticos. Otra de las señas de identidad del cambio climático es la reducción de la criosfera, es decir, del conjunto de la superficie terrestre cubierta por hielos o nieves. La recesión acelerada de los glaciales de montaña es desgraciadamente un patrón mundial. En España hemos perdido el 85% de nuestros glaciales en el último siglo y simplemente nos quedaremos sin glaciales en breve. La reducción de la criosfera acelera aún más el calentamiento global, pues como vimos en el último capítulo, la criosfera actúa como un parasol reflectante que refrigera el planeta Tierra. Pero a su vez este deshielo provoca, como hemos visto, subida del nivel del mar y cambios en la salinidad marina. Los ecosistemas más afectados son los arrecifes de coral. De hecho, se ha demostrado que el calentamiento global provoca la decoloración de los arrecifes de coral de Australia. Este es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, con un tamaño similar al de Italia. El mundo ha perdido ya una quinta parte de sus corales en los últimos 20 años, y gran parte de los arrecifes que quedan se podrían perder en los próximos 20 y 40 años. Este hecho es particularmente grave si se piensa que los arrecifes de coral juegan en el mar el mismo papel en cuanto a biodiversidad que los bosques tropicales juegan en la Tierra. De hecho, aunque resulte menos visible, los océanos son grandes afectados por el calentamiento global, pues se hacen más ácidos a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono en los mismos. De hecho, como señala el cuarto informe, el pH de los océanos ya ha bajado en 0,1 en la era industrial. En resumen, los cambios observados afectan fundamentalmente a los cielos árticos, las precipitaciones, la salinidad del océano y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, lluvias torrenciales, olas de calor y mayor intensidad de los ciclones tropicales. De hecho, las pérdidas económicas globales producidas por las catástrofes y fenómenos climatológicos se han multiplicado por 4 en los últimos 40 años. Según el informe Stern, no hacer nada es lo más caro. De hecho, según este informe, el cambio climático nos está costando ya del orden del 2% anual del Producto Interior Bruto mundial. En conclusión, el cambio climático existe. Y no solo existe, sino como demuestra el cuarto informe del IPCC, podemos afirmar con una seguridad superior al 90% que el cambio climático ocurrido en los últimos 50 años está causado principalmente por el hombre. Desde nuestra revolución industrial, el hombre ha entrado en el sistema climático como un elefante en una cacharrería. Pero ¿cómo pueden estar los científicos tan seguros de ello? Lo veremos en el próximo capítulo que dedicaremos a analizar las pruebas en nuestra contra. Pero mientras tanto, ten cuidado. La ciencia puede abrir tu mente.